Algo para decirles hoy. Así manifestó Dios su gran amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Y entre tantas cosas que decir, sí, tengo algo para decirles hoy. Hablemos de Jesús. Hoy, 2 de abril, iniciamos un nuevo mes y será con un nuevo tema. Doy gracias a Dios por el mes anterior y el tema del mes anterior, que fue la obediencia. En este mes será un tema que me encanta, un tema que me deleita muchísimo, que Dios permitirá hacerlo real para que sea de gran bendición para sus vidas. Pues en este mes no hablaremos de algo, sino de alguien, que desde el momento que lo conocí, mi vida fue diferente, dándole valor a mi existencia, entre otras cosas. En este mes de abril, nuestro tema será Jesús. Sí, Jesús. Y todo lo que de Él derive. Es un gran tema, es un enorme tema, porque sé que hay muchísimas cosas que podemos hablar de Él. Y si tienes dudas acerca de Jesús, que sea Dios a través de estos temas, de estos audios, dando respuestas. Y que podamos conocer mucho más acerca de Jesús, de su ministerio, de su vida, de lo que Él hizo. Y la importancia de Él en nuestras vidas. ¿Por qué es tan importante Jesús en nuestras vidas? ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesús? ¿Qué dijeron personajes no bíblicos acerca de Jesús? ¿Por qué Jesús partió la historia en dos? ¿Quién fue y quién es Jesús? ¿Qué fue lo que realmente hizo Jesús por la humanidad? ¿Por qué su muerte fue tan trágica? Todo esto y más hablaremos durante este mes de abril. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Fijemos nuestra mirada en Jesús para conocerle más. Fijemos nuestra mirada en Jesús para aprender de Él, para seguirle. Fijemos nuestra mirada en Jesús para servirle, para honrarle. Fijemos nuestra mirada en Jesús para ser más como Él. Fijemos nuestra mirada en Jesús para ser libres, para ser salvos. Mis amados, fijemos nuestra mirada en Jesús. Jesús es el centro de la existencia. Y entre tantas cosas que decir, mis amados oyentes, hoy les diré que la humanidad, el mundo entero, y seguir sus pasos. Como ya lo mencioné, vamos a abarcar muchas cosas acerca de Jesús. Y sé que Dios hablará a sus vidas, tocará sus vidas, porque Jesús es un ejemplo de vida para nosotros. Dios los bendiga en este nuevo mes que inicia, o que ya inició más bien. Hoy es 2 de abril. Dios los bendiga grandemente y que sea Él tocando sus corazones todos los días. Todos los días. Mis amados, eso tenía para decirles hoy. Soy B. Jones y esto fue algo para decirles hoy. Algo para decirles hoy. Él les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros: ¿quién pues es este que aún los vientos y al agua manda y le obedecen? Lucas capítulo 8, versículo 25. Y entre tantas cosas que decir, sí, tengo algo para decirles hoy. Él es diferente. Durante todo este mes de abril les hablaré específicamente de Jesús. Y hoy les diré que Él es diferente. Feliz y bendecido inicio de semana, mis amados oyentes. Que sea Jesús obrando en sus vidas y en sus familias, en sus hogares. Entrando un poco en contexto, ¿qué significan sus nombres? Jesús, Jehová es salvación, o Jehová es el Señor, o simplemente el Salvador, nuestro Salvador.
Cristo, palabra griega que se refiere a ungido. Mesías, palabra hebrea que también es el equivalente para ungido. El ungido prometido. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es diferente. Los discípulos asombrados y atemorizados decían, pero ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Qué hacía Jesús diferente frente a otros líderes religiosos? ¿Qué hacía él de diferente? Yo te voy a mencionar algunos puntos para que los tengas en cuenta. Uno de ellos, su resurrección. Mucha gente se pregunta sobre este asunto y pueden decir, ¿hay realmente evidencia de la resurrección de Cristo o todo es un cuento? Yo te voy a decirlo en esas palabras. La mayoría de las personas viviría por una mentira, pero pocos morirían por una mentira. Por lo que la muerte de los apóstoles a ser martirizados por su fe es una prueba muy fuerte de que creyeron en la resurrección de Jesús. Si sabían que era una mentira, entonces, ¿por qué sufrirían y morirían por ella? No tiene sentido, ¿cierto? Los apóstoles fueron crucificados, decapitados, torturados, apedreados hasta la muerte, algunos descuartizados hasta la muerte. Así que nos preguntamos nuevamente, ¿la gente viviría, sufriría y moriría por algo que sabía que era una mentira? Estoy seguro que no lo haría. La resurrección de Cristo es vital para nuestra fe como cristianos. Hay otro punto y es su camino. Mahoma, Buda o Confucio pueden haber hablado algo sobre la verdad. Pero Jesús es el único, Él no simplemente habló de la verdad, Él es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan capítulo 14, versículo 6. Mis amados oyentes, les presento a Jesús, nuestro Salvador. Les presento a Cristo, al Mesías, nuestro Mesías. Les presento a nuestro Redentor, a nuestro Libertador. Les presento a nuestro guía, a nuestro amigo. Jesús es el único capaz de transformar tu vida. Conócele. Anímate a conocerle, porque Él tiene mucho más para darte. Él es nuestro Salvador y Él está dispuesto a salvarte, a librarte de eso que hoy te atormenta, de eso que hoy no te deja en paz, de eso que te quita la tranquilidad, de eso que no te permite vivir tranquilo, que no te deja vivir tranquilo. Jesús quiere librarte. Jesús quiere sanarte. Jesús quiere hacer su obra en ti. Amados oyentes, les animo a conocer más a Jesús. Aquel hombre que trajo revolución sin armas. En aquella época pudieron haberse levantado varios líderes religiosos, pero solo Jesús marcó la diferencia, porque Él es diferente. Solo Jesús resucitó. Y podemos seguir hablando de Jesús muchas cosas más en los próximos capítulos. Dios me los bendiga grandemente. Eso tenía para decirles hoy. Soy B. Jones y esto fue Algo para decirles hoy. Algo para decirles hoy. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Y entre tantas cosas que decir, sí, tengo algo para decirles hoy. La gran misión de Jesús. La misión fundamental de Jesús en la tierra fue cumplir el plan de Dios, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él era consciente de su propósito, incluso desde una edad muy temprana. Cristo sabía que el plan de Dios para él era morir en la cruz como expiación por el pecado de aquellos que ponen su fe en él, y resucitar de entre los muertos, victorioso sobre el pecado y sobre la muerte. Cristo vino para salvar a los pecadores, para comer con ellos, para hablar con ellos y mostrarles el amor de Dios. De hecho, a menudo se le criticaba por pasar demasiado tiempo con los pecadores, aquellos a quienes los líderes religiosos, que eran justos ante sus propios ojos, habían desechado. Jesús no solo pasó tiempo con esas personas, sino que también las buscó, porque su misión era salvar a aquellos que necesitan salvación. Durante el ministerio de Jesús, Él intencionalmente se propuso mostrar a estos marginados el perdón y ofrecerles una vida nueva. Los ejemplos de que Jesús pasó tiempo con los pecadores y perdonando sus pecados se encuentra en todos los evangelios. Jesús salvó a la mujer que fue sorprendida en adulterio.
Juan capítulo 8. A la mujer pecadora con el frasco de alabastro, Lucas 7. Y a su discípulo, Mateo, que una vez fue recaudador de impuestos. Todo ser humano es pecador, que necesita salvación. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Jesús hizo un camino de salvación para todos los que ponen su fe en Él. Juan 3:16. La maravillosa misión de Cristo enseña a sus seguidores que nadie es demasiado pecador ni se encuentra demasiado alejado como para ser salvo. Un ejemplo de esto ocurre en Marcos capítulo 5, cuando Jesús restauró a un hombre que estaba poseído por un demonio. El hombre vivía en una cueva, literalmente apartado de la sociedad. Jesús vino a salvar y perdonar a todos los pecadores, sin importar las circunstancias de su vida o experiencias pasadas. Jesús viajó y sanó a todo tipo de personas que creían en su misión, incluso a los gentiles y los funcionarios romanos. Jesús también habló con la élite religiosa del día, que estaba dispuesta a escuchar. Jesús realizó milagros y explicó parábolas acerca de salvar a los perdidos, para que todos pudieran entender su propósito. Jesús no esperó pasivamente a que los perdidos vinieran a Él, sino que los siguió. Explicó su misión activa en una parábola que se encuentra en Lucas 15. En esa parábola, Jesús teje una historia sobre un hombre que pierde sus ovejas y deja el resto de su manada para encontrar a la oveja perdida. Jesús concluye esa parábola diciendo: habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Él cuenta una parábola similar sobre una moneda perdida en Lucas 15, una vez más, concluyendo con la alegría en el cielo por un pecador arrepentido. Así es, amado oyente, hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Jesús también cuenta una historia sobre un hijo pródigo que regresa a la casa de su padre después de tomar muchas decisiones perjudiciales que lo separan de su hogar. El padre recibe a su hijo con alegría en su casa cuando regresa, así como Dios recibe a sus hijos que regresan a Él con un corazón arrepentido. Lucas 15, 21 y 22. Jesús es fiel a su misión, incluso hoy, y llama a todos los pecadores a arrepentirse y a unirse a la casa de su Padre. Él continúa buscando y salvando a los perdidos. Es una constante misión de Jesús, que fue delegada también a sus discípulos y también hoy a nosotros. Y hoy la conocemos como la Gran Comisión. Es seguir la misión de Jesús, seguir esta hermosa misión de Jesús, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque todos necesitamos salvación, todos necesitamos de Dios, todos necesitamos de Jesús. Por muy fuerte que usted sea, por muy sabio que usted sea, por muy conocedor, por muy inteligente, no importa. Usted necesita de Jesús. Y es tiempo de reconocerlo. Jesús es vital para nuestras vidas. Jesús es lo que necesitamos en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares. Necesitamos de Jesús todos los días. Damos gracias a Dios por enviar a Jesús en esta hermosa y maravillosa misión. Gracias, Jesús. Amados oyentes, eso tenía para decirles hoy. Dios los bendiga grandemente. Que tengan un feliz y bendecido resto de semana. Soy B. Jones y esto fue Algo para decirles hoy. Algo para decirles hoy. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio en mi favor. Juan capítulo 5, versículo 39. Y entre tantas cosas que decir, sí, tengo algo para decirles hoy. Profecías sobre Jesús. Amados oyentes, ¿alguno de ustedes puede decirme con exactitud lo que pasará mañana? ¿O lo que va a pasar la otra semana? ¿O lo que pasará en un año, 2, 3, 5 o 10? Para el ser humano es imposible predecir el futuro. Pero para Dios es posible, porque Él ya existe en el futuro. Por medio de los profetas, Dios predijo muchas cosas acerca de Jesús, muchos años antes de su venida. Y de eso hablaremos hoy.
las cosas que se dijeron sobre Jesús, y mejor aún, que Jesús cumplió con todas y cada una de estas profecías que se predijeron sobre él. Y precisamente en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, del linaje de la mujer saldrá la victoria contra la serpiente. Nacerá de una mujer virgen, Isaías 7:14. Nacerá en Belén, Miqueas 5. Jesús tendrá un precursor, Malaquías 3:1. Y en este caso me refiero a Juan el Bautista, el mensajero, el que prepararía el camino para Jesús. Jesús sería maestro y profeta, sacerdote, manso y humilde, Salvador de la humanidad y piedra de escándalo. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, milagros de todo género. Él hará milagros de todo tipo. Entrará triunfante en Jerusalén. Todas estas cosas mencionadas en la Biblia, por supuesto. Con palabras de odio me envuelven, me atacan sin razón. Salmos 109:3, hablando acerca de su muerte, de su pasión, traicionado y vendido por 30 monedas. Salmos 41. Flagelado y escupido en el rostro, Isaías 50. Taladradas las manos y el costado, y Salmos 22. Le darán hiel como bebida, Salmos 69:22. Será burlado. Se repartirán entre sí sus vestiduras y sortearán su túnica, lo crucificarán. Su cuerpo no estará sujeto a corrupción. Tendrá un sepulcro glorioso. Se sentará a la derecha de Dios. Jesús sabía que las profecías mesiánicas se referían a él. Al leer el libro de Isaías en las sinagogas de Nazaret, afirma: hoy se está cumpliendo ante vosotros esta escritura. Lucas 4:21. A los fariseos que se rehusaban a creer en él les dice: escudriñad las escrituras, ya que en ellas esperáis tener la vida eterna, y ellas testifican de mí. Juan capítulo 5 versículo 39. Muchas de las profecías no podían depender de la voluntad de un hombre. No se podía un hombre acomodar a ellas si no fuese Dios. Ejemplo: que naciera de una virgen, que naciera en Belén, los numerosos milagros, la traición por las 30 monedas, la crucifixión, la resurrección, la incredulidad de los judíos y la conversión de los paganos. Son tantas profecías, e incluso no fueron por un solo profeta, por un solo hombre. Dios usó a varias personas en diferentes tiempos para que hablaran acerca de ese glorioso momento. Jesús. Jesús no solamente cumplió profecías, sino que también profetizó. La traición de Judas, por ejemplo, la negación de Pedro, la huida de los discípulos durante la pasión, los milagros que harían en su nombre, la destrucción de Jerusalén y entre otras cosas. Jesús no solamente cumplió profecías, sino que también profetizó. Todas estas profecías se cumplieron. Jesús conoce lo que está en tu mente y en tu corazón. Profecías acerca de Jesús. Sé que hay muchas más por mencionar. Y quizás en unos próximos capítulos volverá a tocar este tema acerca de las profecías sobre Él. De lo que se dijo de Él antes de Cristo, antes de que Él naciera. Jesús vino y cumplió a cabalidad, con exactitud, con precisión, todas estas profecías. Y todo esto lo hizo por amor. Por amor a ti, por amor a mí. Lo escupieron, se burlaron de él, lo humillaron y él permitió, como hijo de Dios, teniendo todo el poder y la autoridad, como hijo de Dios, permitió todo esto para que tú y yo fuésemos salvos, para que tú y yo seamos libres, para que tú y yo tengamos acceso al Padre. Porque Jesús vino a reconstruir esa conexión entre el Padre y la humanidad y nosotros. Porque Jesús es el camino, es el único medio por el cual podemos acceder a Dios, por el cual podemos acercarnos, llegar donde está Dios. Jesús es el camino. Y hoy te presento a Jesús una vez más, aquel Jesús que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento, aquel Jesús que conocemos a través de los evangelios en el Nuevo Testamento, a través de la vida de cada uno de sus discípulos. Es el mismo Jesús de hoy, el que sigue haciendo milagros, el que sigue obrando en las vidas, el que sigue transformando corazones, el que sigue haciendo maravillas en medio de su pueblo, en medio de aquellos que deciden creer en Él. Jesús lo es todo para nosotros. Él es la luz del mundo.
Él es el Redentor, el Salvador, el Mesías, Rey de Reyes, Señor de señores, Príncipe de paz, el Hijo de Dios. Él vendría a servir y no a ser servido, a cargar los pecados de la humanidad. Él es el que nos da la salvación. Mis amados, para mí es todo un gusto, es un placer, es un honor hablarles acerca de Jesús. Y es por Jesús que hoy estoy yo aquí. Es por medio de Jesús que hoy somos libres, que hoy somos salvos, que hoy tenemos una esperanza de vida. Jesús es nuestra esperanza de vida. Acércate a Él, búscale. Él está esperando por ti. Amados, eso tenía para decirles hoy. Dios los bendiga grandemente y te invito a conocer a Jesús. Soy B. Jones y esto fue Algo para decirles hoy. Algo para decirles hoy. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, versículo 5. Y entre tantas cosas que decir, sí, tengo algo para decirles hoy. El sacrificio de Jesús. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río de Jordán, vio a Jesús caminando hacia él y exclamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan capítulo 1, versículo 29. El sacrificio de Jesús pagó la pena por los pecados de la humanidad. Que sin este acto de amor por parte del Hijo de Dios, la humanidad no tendría esperanza de vida después de la muerte. Pero ¿por qué fue necesario el sacrificio de Jesucristo? Pues bien, entremos en contexto acerca de lo que se refiere cuando habla acerca de lo que es el Cordero. La denominación de Cordero de Dios hace referencia a épocas pasadas cuando Israel fue liberado del antiguo Egipto bajo la guía de Moisés. Antes de la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, a las familias israelitas se les ordenó que sacrificaran un cordero y con su sangre untaran el marco de sus puertas. El cordero sacrificado para ese propósito fue llamado el Cordero de Pascua, y la celebración de esta ceremonia era conocida como Pascua. Durante la primera Pascua en Egipto, Dios estaba dispuesto a aceptar la sangre del Cordero de Pascua en los dinteles de las puertas a cambio de la vida de sus primogénitos. A los primogénitos de los israelitas que rechazaran la sangre del cordero no se le hubiera perdonado la vida. De esta forma, la sangre de ese cordero les permitía a los israelitas escapar del castigo que iba a venir sobre la tierra de Egipto. Esto lo podemos leer en Éxodo capítulo 12. La Pascua debía convertirse en una celebración anual en Israel para que ellos pudieran recordar cómo Dios los salvó de la muerte. Por supuesto, todas las experiencias en el antiguo Israel llevan consigo las lecciones espirituales más importantes para los cristianos. 1 Corintios 10:11, Jesucristo se convirtió en el Cordero de Pascua para la iglesia cristiana. El apóstol Pablo enseñó en 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Jesucristo es la propiciación o sacrificio expiatorio por nuestros pecados. 1 Juan 2:2. Sin el sacrificio de Jesucristo no tendríamos perdón. Pero ¿por qué un hombre tuvo que dar su vida para que nosotros fuéramos perdonados? Pues bien, vayamos al libro de Génesis, donde nos narra el primer pecado cometido por la humanidad. Específicamente, Adán y Eva comiendo el fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les había advertido que si lo desobedecían, el castigo sería la pena de muerte. Algo muy trascendental ocurrió cuando ellos cedieron ante la astucia de la serpiente. No solo tendrían que morir en algún momento, sino que fueron expulsados del jardín del Edén y fueron puestos ángeles en la entrada para que nunca más pudieran regresar. El acceso al árbol de la vida ya no era posible. La relación con Dios se alteró dramáticamente. El pecado había entrado a los seres humanos y había causado una separación con Dios. El pecado es la antítesis del carácter perfecto y justo de Dios.
Él lo aborrece. Es una terrible mancha en su hermosa creación. Amados oyentes, el pecado es la causa del dolor, el sufrimiento y todos los males de este mundo. Un Dios justo y recto no puede aceptar o coexistir con el pecado. ¿Cómo podría sanarse la brecha entre Dios y la humanidad? ¿Cómo podríamos nosotros los seres humanos tener una nueva relación con el Dios Santo y disfrutar directamente en su compañía? ¿Cómo podríamos convertirnos en sus hijos y llamarlo Padre? Dios no va a transigir con el pecado, que no había sido perdonado. Nuestro justo Dios no puede pasar por alto la mortal enfermedad del pecado. Él debe removerla de nosotros y limpiarnos de sus terribles efectos. Por eso es que el sacrificio de Jesucristo fue necesario, para pagar la pena de nuestros pecados y convertirse en nuestro Salvador. En el Evangelio encontramos información acerca de cómo la humanidad puede ser perdonada, caminar de nuevo con Dios diariamente y recibir la promesa de vida después de la muerte física. El apóstol Pablo explica que el fundamento de un mensaje cristiano es el de la reconciliación. Él afirma en 2 Corintios 5, 18 y 19, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios permitió que la brecha fuera sanada a través del sacrificio de Jesucristo. El plan de salvación de la humanidad es de Dios. El método que Él escogió para quitar o perdonar nuestros pecados fue que un miembro de su familia, el Verbo, que fue hecho carne, Jesús, debería venir a la tierra como el ser humano, Jesucristo, y morir por nuestros pecados. Pablo expresa este profundo acto de misericordia en Filipenses 2, 5, 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por medio de la muerte de Cristo, Dios demostró su profundo amor por nosotros y la espantosa naturaleza del pecado. De haber afrontado los pecados de la humanidad de una manera superficial, habría sido un perdón sin esfuerzo y habría transmitido el mensaje a la humanidad de que la rebelión y el rechazo de las leyes de Dios no era nada grave. Al mandar a su Hijo para que fuera golpeado y crucificado, el precio de nuestro perdón fue muy grande para Dios, demostrándonos de manera muy poderosa que el mal sí importa. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan escribió más adelante en 1 Juan 4, 9 y 10, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El sufrimiento de Cristo es también un recordatorio del terrible sufrimiento que causa el pecado. Nuestro justo Dios no va a minimizar lo horrible que es el pecado. Los detalles del sacrificio de Cristo fueron profetizados en el Antiguo Testamento. En Isaías 52 leemos cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue disfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que los hijos de los hombres. Jesús fue azotado y golpeado justo antes de su crucifixión. Isaías profetizó que quedaría prácticamente irreconocible y que sería una de las golpizas más severas que un ser humano hubiera tenido que soportar. En el siguiente capítulo narra que el Hijo de Dios fue golpeado por nuestras transgresiones y por nuestros pecados, y que finalmente Él dio su sangre como un completo sacrificio por nosotros, para reconciliarnos con el Padre, ofreciéndose a sí mismo por nuestros pecados. Todo esto fue de acuerdo con la voluntad de Dios y el plan
que tiene para que la humanidad sea perdonada y eventualmente alcance la vida eterna. Mis amados oyentes, el sacrificio de Jesús nos hizo libre. El sacrificio de Jesús nos acerca al Padre. El sacrificio de Jesús nos hace una nueva criatura. Mis amados oyentes, eso tenía para decirles hoy. Dios me les bendiga grandemente y que tengan un feliz y bendecido resto de semana. Soy B. Jones y esto fue Algo para decirles hoy. Algo para decirles hoy, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Y entre tantas cosas que decir, sí, tengo algo para decirles hoy. La resurrección de Jesús. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. 1 Corintios capítulo 15 del versículo 12 al versículo 19. Pablo escribió estas cartas a la iglesia de Corintio alrededor del año 55 después de Cristo, en respuesta a la creencia de que lo físico es malo y no puede tener parte en la eternidad. Casi 2000 años después, sus palabras hablan la verdad, aunque por una razón ligeramente diferente. Si vamos a continuar en forma física, después de la muerte o no, muchos todavía niegan que Jesús existió, y mucho menos que Jesús fue resucitado de entre los muertos. Si están en lo cierto, como señala Pablo, los que enseñan la resurrección de Jesús blasfeman contra Dios, y los que creen en la resurrección de Jesús son los más desdichados de todos los mortales. La primera cuestión es determinar si Jesús realmente existió, como ya lo mencioné en otros capítulos anteriores. Además de los diversos autores, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Santiago o Jacobo y Judas, del Nuevo Testamento, que escribieron sus historias y cartas con poca colaboración, el historiador judío Flavio Josefo también lo mencionó. En ese momento hubo un hombre sabio llamado Jesús. Su conducta era buena y él era conocido por ser virtuoso. La segunda es descubrir si Jesús fue crucificado. Y hay incluso más relatos en ese sentido. Josefo lo mencionó, pero también lo hizo Julio Africano mientras citaba al historiador Talo y el Talmud de Babilonia. Van tan lejos como para hablar de que fue crucificado en la Pascua. Mara Bar Serapion concordó que Jesús tenía fama de ser un hombre sabio y virtuoso y fue asesinado por los judíos. El siguiente paso es describir si su tumba estaba vacía. La Biblia enseña que Jesús fue matado y puesto en un sepulcro. 3 días más tarde, varias mujeres vinieron a cumplir con los preparativos de su cuerpo, a pesar de saber que la entrada sería obstruida por una piedra pesada y la piedra fijada con un sello de cera. Cuando llegaron, sin embargo, la piedra estaba quitada y la tumba vacía. La pieza de evidencia más convincente, además de los testimonios presenciales de los evangelios,
fue que las autoridades judías lo creyeron. Incluso fueron tan lejos como para sobornar a los soldados romanos para declarar que se habían dormido y dejado que los discípulos de Jesús tomaran su cuerpo. Esto lo vemos en Mateo 28, del 11 al 15. Sea como sea lo que los jefes de los sacerdotes pensaron que habrá pasado con el cuerpo de Jesús, ellos sabían que ya no estaba allí. El último asunto es: ¿resucitó Jesús? Nuestro tema de hoy. Sin imágenes de video o evidencia fotográficas, lo más que podemos decir es: los testigos creían que sí. Cuando Jesús fue llevado por los soldados, los discípulos se dispersaron. Cuando lo creían muerto, se escondieron. Después de que se apareció a ellos, sin embargo, cambiaron. Pedro, que había negado conocerlo, habló con denuedo a multitudes enteras. Se puso de pie ante el Sanedrín judío, soportó los azotes y fue a la cárcel, pero no dejaría de predicar. Esteban insistió en la resurrección de Jesús, aún hasta el momento en el que el Sanedrín lo apedrearon. Además, varios escritores extrabíblicos dan fe del hecho de que los testigos presenciales murieron insistiendo en que habían visto a Jesús, vivo, sano y salvo. Después de una crucifixión que debería haberle dejado irreconocible, desfigurado, Clemente de Roma informó de la muerte de Pedro y Pablo. Ignacio, Policarpo, Dionisio de Corinto, Tertuliano y Orígenes, todos afirmaron que las personas murieron a causa de su creencia de que habían visto a Jesús resucitado. Si bien muchos pueden morir por una creencia, estos son mártires que murieron por lo que declararon que habían visto. No tenían ninguna razón para mentir. Decir que Jesús no resucitó les habría dado la oportunidad de una relativa paz y una vida próspera. Insistir en que Él había resucitado les trajo múltiples azotes, encarcelamientos y muertes horribles. Además, Pablo, perseguidor vehemente de la iglesia, y Jacobo, el hermano de Jesús y un escéptico convencido, ambos afirmaron haber visto a Jesús después de su resurrección. Y ambos murieron, negándose a retractarse de su creencia. Una vez más, afirmar que Jesús había resucitado no les concedió ningún galardón terrenal. Pablo pasó de ser un poderoso miembro respetado de los líderes judíos a casi un vagabundo, constantemente trabajando, viajando y predicando, pausando ocasionalmente para ir a la cárcel. Jacobo era conocido por hacer lo correcto. Él no creía en Jesús hasta que había visto la prueba de que Jesús era el Mesías. En respuesta, se convirtió en un líder de la iglesia de Jerusalén, una iglesia que fue perseguida continuamente. Hay varias teorías que tratan de dar una explicación de los hechos de esta historia. Algunos dicen que los testigos experimentaron una alucinación en masa, a pesar del hecho de que las alucinaciones son, por definición, defectos en el cerebro de un individuo, y no es algo que una multitud podría experimentar en conjunto. Otros dicen que los discípulos robaron su cuerpo, pero, de nuevo, si lo hicieron, ¿por qué iban a sufrir y morir por algo que sabían que no era cierto? Otros insisten en que Jesús no murió en la cruz, Él simplemente se desmayó o entró en coma. Las heridas de Jesús no solo eran las cicatrices en sus manos y en sus pies y costado, también tenía la carne arrancada de su cuerpo por los latigazos y las heridas de la corona de espinas. Un hombre deshidratado, azotado y crucificado no podría haberse recuperado después de 3 días en una tumba fría y sin ayuda de nadie robar una piedra tan grande de la entrada de una cueva. Incluso si Jesús era de algún modo capaz de escapar de la tumba en esa condición, Él no habría recibido ningún tipo de vida resucitada que los demás quisieran experimentar. Jesús vivió, fue crucificado, resucitó al 3er día y fue visto por muchos. Las autoridades judías trataron de encubrirlo con dinero. El gobierno romano trató de silenciarlo con violencia.
Escépticos modernos tratan de buscarle una explicación natural, pero no hay ninguna teoría que pueda explicar los relatos de los testigos presenciales, excepto que Jesús en verdad resucitó. Debido a eso, nosotros podemos tener la esperanza de que también un día resucitaremos y nos encontraremos con Él. Amados oyentes, eso tenía para decirles hoy. Soy B. Jones y esto fue Algo para decirles hoy. Algo para decirles hoy. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad, y no como los maestros de la ley. Mateo capítulo 4, versículo 29 y 28. Y entre tantas cosas que decir, sí, tengo algo para decirles hoy. Parábolas de Jesús. Amados oyentes, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro tema del mes, Jesús. Hoy hablaremos de sus parábolas. Las parábolas son narraciones breves que a través del simbolismo expresan una enseñanza moral. Es una forma literaria con un objetivo didáctico. Utiliza la analogía o la semejanza para expresar su enseñanza. Mateo capítulo 13, versículo 3 señala, y les dijo en parábolas muchas cosas. De hecho, gran parte de lo que enseñó Jesús era en forma de parábolas, a menudo descritas como historias con principios espirituales. ¿Por qué enseña Jesús en parábolas? Cuando los discípulos de Jesús le preguntaron por qué hablaba en parábolas, él respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miren, no ven. Aunque oyen, no escuchen ni entiendan. Mateo capítulo 13, del versículo 11 al 13. De estas parábolas pueden hacerse 4 observaciones respecto a por qué Jesús usó parábolas. Primero, Jesús utilizó parábolas para hacer su mensaje claro para todos, pero el significado se revelaba solo a aquellos que tenían capacidad de entender. La audiencia se reunía para escuchar a Jesús hablar acerca de ovejas, aves, agricultores y otros temas conocidos, pero a menudo se iban sin entender el panorama más amplio de las historias que él habló. Muchas veces a sus discípulos se les contaba más tarde el significado pleno de las historias. En segundo lugar, Jesús utilizó parábola para comunicarle tanto a la gente común como a los líderes religiosos. En lugar de utilizar las palabras de los sabios eruditos, Jesús habló en un lenguaje cotidiano que conectaba con su audiencia. En tercer lugar, Jesús utilizó parábolas en parte porque hablaba con autoridad, lo que leíamos al principio, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Los escribas solían citar tantos largos mensajes de la ley como las tradiciones de otros maestros judíos para apoyar sus mensajes. Al contrario, Jesús habló con su propia autoridad, separándose de esa tradición. En cuarto lugar, las parábolas eran una forma cultural común de comunicación. Aunque los líderes religiosos recurrían regularmente a citarse entre sí o usaban lenguajes académicos, Jesús habló en el formato de la narración de cuento ya familiar en su cultura. De este modo, se conectó con su público de una manera que los líderes religiosos no lo hacían, tocando así las necesidades personales y comunicando la verdad espiritual. Jesús hablaba como el Mesías y podría haber usado cualquier formato de enseñanza que él deseara. Su elección de las parábolas, historias con un propósito espiritual, fue usada por una variedad de razones. Entre ellas estaba la capacidad de revelar información a los prestos para escuchar, aquellos que tenían disposición en su corazón realmente de atender al mensaje, para comunicarse con la gente y hacer valer su autoridad.
Estos factores y otros revelan a un Mesías cuyo amor se extendía a todos, pero también reveló información a diferentes personas de diferentes maneras. Algo que Dios sigue haciendo en la vida de las personas hoy en día a través de su palabra. En los evangelios podemos leer y apreciar estas hermosas palabras, esa hermosa manera de Jesús enseñarnos, que siempre tienen un mensaje espiritual muy a fondo que está a disposición de aquellos que estén listos a atender este mensaje. Entre ellos está la parábola del sembrador, la del trigo y la cizaña, el grano de mostaza, la del tesoro escondido, la de la oveja perdida, la del siervo despiadado, la de los 2 hijos, entre otras. Aunque no tocaremos a fondo todas estas parábolas, pero en nuestro próximo capítulo hablaremos un poco más acerca de estas parábolas de Jesús. Mis amados oyentes, les deseo a todos un feliz y bendecido inicio de semana. Dios me los bendiga en gran manera, que sea Dios obrando en sus trabajos, en sus estudios, en sus familias, en sus hogares, que sea Dios concediendo las peticiones de su corazón conforme sea su voluntad. Eso tenía para decirles hoy. Soy B. Jones y esto fue Algo para decirles hoy. Algo para decirles hoy. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Mateo capítulo 13, versículo 16. Y entre tantas cosas que decir, sí, tengo algo para decirles hoy. Parábolas de Jesús, segunda parte. El mensaje de Jesús, contado a través de las parábolas, no fue entendido por todos los que lo oyeron. En una oportunidad los discípulos le preguntaron al maestro, ¿por qué usaba esta forma de enseñanza? Y él respondió, que su mensaje solo sería comprendido por aquellos que tuvieran fe en él y en Dios, su Padre. Mateo capítulo 13, versículo 9 al versículo 13, dice de esta forma, ustedes, si en verdad tienen oídos, presten mucha atención. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué enseñas a la gente por medio de esos ejemplos o parábolas, por esas parábolas? Jesús les dijo, a ustedes yo les he permitido conocer los secretos del reino de Dios, pero a los demás no. Porque a los que saben algo acerca del reino de Dios se les permitirá saber mucho más, pero a los que no saben mucho de los secretos del reino de Dios, Dios les hará que olviden aún lo poquito que saben. Yo enseño a la gente por medio de parábolas, así, por más que miren, no verán, y por más que oigan, tampoco entenderán nada. Aquellos de corazón endurecido y que no hubiesen aceptado a Dios, por más que escuchen, no entenderán. Nunca entenderán los secretos del reino de Dios. Y por más que tuvieran ojos bien abiertos, nunca le podrían ver. Estas palabras de Jesús hacían cumplir lo dicho por Dios a través del profeta Isaías, en Isaías capítulo 30, al versículo 9 al 14. La explicación dada por Jesús a sus discípulos es fundamental para entender esta forma de enseñanza, dejando muy claro que los secretos del reino de Dios solo serían revelados a los creyentes, para que esos pudieran cultivarse y crecer en la fe de Cristo Jesús. Aparte de las 2 parábolas de Juan, en los otros 3 evangelios se pueden encontrar 43 parábolas de Jesús en total, las cuales se resumen de la siguiente manera. 10 parábolas de Jesús se repiten en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, las cuales son las siguientes. La parábola de la lámpara, la parábola del vino nuevo y los odres viejos, hombre fuerte con las manos atadas, las verdades de Jesús, el sembrador, la semilla de mostaza, el pequeño niño, los viñadores homicidas, el árbol de higo y el siervo vigilante. En los evangelios, algunas parábolas tienen un mensaje o tema en común que las relaciona. Unas se pueden encontrar de forma consecutiva, de igual forma pueden estar en un solo evangelio o repetirse en uno o más de ellos. Aquí hay algunos ejemplos. La parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. El tema central y similar entre ambas parábolas es la expansión del reino de Dios. La parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla preciosa
El mensaje que encierra estas dos parábolas es el valor que debe tener el reino de Dios en nuestras vidas, la importancia, qué valor le estamos dando precisamente al reino de Dios en nuestras vidas. Dios quiere que Jesucristo sea nuestro bien más preciado y nuestro verdadero tesoro. La parábola de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo pródigo, este trío de parábolas del Evangelio de Lucas encierran el tema central del arrepentimiento como acción fundamental para entrar al reino de los cielos. Jesús vive en los corazones que han evidenciado un arrepentimiento genuino. La parábola del siervo fiel y la parábola de las 10 vírgenes, esas dos parábolas encierran un tema escatológico específicamente sobre los tiempos postreros de la segunda venida del Señor. Para ello el Señor aconseja velar en todo tiempo para estar preparados para su llegada. En otras parábolas, como la del siervo inútil, nos trata de enseñar la fe y la fidelidad a Dios. La del buen samaritano, ese amor y la misericordia por el prójimo. La parábola del siervo vigilante es de permanecer en la fe y en la oración. Mis amados oyentes, cada una de las parábolas que Jesús nos enseña o nos dio a conocer tiene mensajes para cada una de nuestras vidas. Independientemente de la situación que vivamos cada uno de nosotros, que son situaciones diferentes, que son procesos diferentes, para cada uno de nosotros hay una enseñanza especial de Jesús. Lo que hoy les he compartido simplemente es algo en general, pero puede haber algo específico dentro de cada una de estas parábolas para sus vidas, para sus corazones. Pero lo que le mencioné al principio, hay mensajes ocultos que solo están para aquellos que creen en Jesús y que tienen un corazón arrepentido, dispuesto a escuchar, dispuesto a atender a ese llamado, a estas enseñanzas de Jesús. Mis amados oyentes, ¿qué mejor guía que Jesús? Jesús conoce el camino a la perfección, porque Él es el camino. Dejémonos guiar por Jesús y sumérgete en la lectura de esas parábolas y sé que Dios te enseñará algo valioso a tu vida personal, familiar. Dios te bendiga grande y poderosamente y feliz y bendecido resto de semana. Eso tenía para decirles hoy. Soy B. Jones y esto fue Algo para decirles hoy. Algo para decirles hoy. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, del versículo 9 al versículo 11. Y entre tantas cosas que decir, sí, tengo algo para decirles hoy. Nombre sobre todo nombre. Durante todo el mes de abril les he hablado de Jesús, de sus parábolas y su sacrificio en la cruz, de su resurrección y de que Él es diferente como profeta, sacerdote y rey. Fue excelente, hijo de David, hijo de Dios, hijo del hombre. ¿Cómo no reverenciarle si su nombre es sobre todo nombre? El sacrificio perfecto, el cordero inmolado, el enviado de Dios para ser rescatados, salvados y perdonados. Lo que padeció Jesús fue horrible, fue espantoso. Por nuestra maldad fue sometido a lo más vergonzoso. Su humillación fue un acto de amor inmerecido. Molido fue por nuestras rebeliones, para hoy estar conmigo. Es por medio de Jesús que alcanzamos vida eterna. Nosotros lo rechazamos mientras Él pagó nuestra condena. No hay otro hombre que pueda hacer lo que hizo Jesús. Todo lo hizo perfecto hasta sus últimas palabras en la cruz. Y no por nada Dios le exaltó hasta los sumos. Jesús, Rey de Reyes, como Él ninguno. Jesús se humilló y Dios le exaltó a lo más alto, porque no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Jesús pagó el precio más alto y Dios le exaltó. Jesús, camino, verdad y vida. Solo en Él hay redención. Muchos líderes se han levantado en toda nuestra historia, pero lo que hizo Jesús es digno de recibir toda gloria. Muchos líderes pudieron dar su vida para salvar a unos cuantos, pero solo en Jesús hay poder para que ellos también fueran salvos. Jesús, único hombre sin mancha y sin pecado, todo bajo sus pies ha quedado, todo bajo sus pies y su autoridad, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, y hasta el mudo Él le dice que hable.
Jesús. Nombre, sobre todo nombres, Jesús. Nombre, sobre todo nombres, Jesús. Nombre, sobre todo nombres, Jesús. Te puedo mencionar muchas personas de renombre, pero en ninguno de estos nombres hay salvación. En ninguno de estos nombres hay liberación. En ninguno de estos nombres hay sanidad. En ninguno de estos nombres hay suprema autoridad. En ninguno de estos nombres puede conceder paz. En ninguno de estos nombres puede conceder perdón que traiga paz a tu alma y paz a tu corazón. Amados oyentes, ante Jesús toda rodilla tendrá que doblarse, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Eso no es opcional. Crea o no crea en Jesús, su rodilla tendrá que doblarse ante Él, y su lengua confesará que Jesús es el Señor. Mi amado, usted debe comprender que sin Jesús somos esclavos del yugo del pecado. Solo Jesús tiene el poder para transformar tu vida. Y déjame decirte que aún no está perdida, aún se puede. Si te acercas a Jesús, Él hará algo nuevo, algo hermoso. Él hará algo maravilloso. Él transformará tu lamento en baile. Jesús vino por ti, tan solo abre. Permítele entrar a tu vida y que Él haga lo que tenga que hacer. Tú solo confía en Él, pues será para tu bien. Jesús le dijo: a los que crean en mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, nada les hará daño. Pondrán manos sobre los enfermos y estos se sanarán, pero no serán las manos, sino en el nombre de Jesús. Nombre, sobre todo nombres, 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 Jesús. No hubo, no hay, y no habrá otro como Jesús. El único que partió la historia en dos, antes y después de Él. Juan el Bautista dijo: aquel que no soy digno ni siquiera desatarle las sandalias. Este es Jesús, que hizo revolución sin armas. Todos queremos un cambio, una transformación. Amados, mucha psicología, mucha filosofía, pero solo en Jesús hay verdadera vida. Amados oyentes, no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Yo bendigo tu vida y tu familia en el nombre de Jesús. Yo bendigo el fruto de tus manos en el nombre de Jesús. Eso tenía para decirles hoy. Soy Big Jones y esto fue algo para decirles hoy. Todos mis temas llevan tu nombre, Jesús. Nombre sobre todo nombres, Jesús. Todos mis temas llevan tu nombre, Jesús. Nombre sobre todo nombres, Jesús. Algo para decirles hoy. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Juan, capítulo 21, versículo 25. Y entre tantas cosas que decir, sí, tengo algo para decirles hoy. Milagros de Jesús. El símbolo de Jesús y del lugar que ocupa en nuestros corazones debe ser una vida totalmente entregada a su servicio, a amar y cuidar a los demás unos a otros. Amados oyentes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Algo para decirles hoy. Hoy les comentaré brevemente algunos milagros de Jesús. He podido comprender en este caminar con Jesús que Él todo lo hace con un propósito. Mi Señor no obra de casualidad ni por si las moscas. Él no vino a morir de casualidad. Su vida, muerte y resurrección tienen el propósito clave y fundamental para que hoy gocemos de nuestra existencia. Dicho esto, quiero decirte que hubo un propósito de Jesús en cada milagro, porque además de lo físico que se pudo observar notoriamente, también hubo una enseñanza con cada milagro. Jesús multiplicó los panes y los peces. Te puedo decir que no todas las personas buscaban a Jesús o seguían a Jesús porque realmente querían de sus enseñanzas, sino simplemente porque les daba de comer, porque esperaban algo de Él. Y hoy en nuestra actualidad aún hay personas que siguen a Jesús no para que sus vidas realmente sean transformadas, sino simplemente por los beneficios que puedan obtener del Evangelio. Jesús caminó sobre las aguas,
Es hermoso porque a veces enfrentamos situaciones en nuestras vidas que pensamos que no vamos a salir de ahí, que pensamos que estamos literalmente ahogados, sumergidos en el problema, sumergidos en esa tribulación, en esa adversidad. Pero Jesús está por encima de todo, porque Jesús no solamente caminó sobre las aguas, sino que también, por su inmenso poder, hizo que Pedro también caminara sobre las aguas. Jesús está por encima de todo y con Jesús podemos caminar sobre cualquier problema, sobre cualquier adversidad, porque en Él está la solución, en Él está la salida, en Él está la respuesta que necesitamos en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar. A veces nos falta la fe, pero ahí está Jesús dispuesto a ayudarnos y aumentar nuestra fe en nuestro diario caminar con Él. Jesús sanó leprosos. Para la sociedad del tiempo de Jesús, la lepra era considerada como el castigo del pecado. Era la enfermedad más terrible, puesto que en ese entonces era incurable. El leproso vivía alejado de la sociedad en cuevas y descampados, fuera del mundo de los sanos. Y en una ocasión un leproso se le acerca a Jesús, humillándose delante de él. Le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús le dice: sí quiero, sé limpio. Te puedo decir que Jesús siempre va a estar dispuesto a hacer un milagro en tu vida. Jesús siempre va a estar dispuesto a obrar en tu vida. En otra ocasión, Jesús sana a 10 leprosos, pero solo uno se devolvió a darle las gracias. Y como lo mencioné, hay personas que solo buscan a Jesús para que les sane. Pero te puedo decir, amado oyente, que además de la sanidad física, también está la sanidad del alma. Y Jesús también quiere sanarte del alma, no solamente físicamente, sino también tu corazón. Jesús quiere que también seas sano de tu corazón. Jesús sanó ciegos, liberó endemoniados, paralíticos. Y como lo leía al principio, Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribieran en cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Juan capítulo 21, versículo 25. Jesús quiere obrar en tu vida. Jesús quiere hacer cosas maravillosas en tu vida. El mismo Jesús que creó el universo, que cuando estuvo en la tierra hizo cosas asombrosas, maravillosas, que todos se admiraban de Él. Es el mismo Jesús que tenemos hoy. Es el mismo Jesús que te invito a conocer, a seguir. Durante todo este mes de abril, y aún me queda un capítulo más, les he podido hablar de algunas cosas de Jesús, que sé que faltaron un par más por decir, muchas más por decirles. Pero este mismo Jesús quiero que tú conozcas, que vino a salvarte, que vino a rescatarte. Amados oyentes, eso tenía para decirles hoy. Gracias por escucharme. Dios los bendiga grandemente. Feliz y bendecido resto de semana. Soy B. Jones y esto fue Algo para decirles hoy. Algo para decirles hoy. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Y entre tantas cosas que decir, sí, tengo algo para decirles hoy. Solo Jesús, solo en Jesús. Mis amados oyentes, hoy es nuestro último capítulo del mes y nuestro tema de este mes de abril fue Jesús, haciendo un enfoque especialmente a Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor y todo lo que hemos podido hablar. Esto no quiere decir claramente que no vamos a volver a hablar de Jesús. Por supuesto que sí, con todo gusto. Seguiremos hablando de Jesús porque en cada tema está incluido Jesús. Si hablamos de obediencia, hablamos de Jesús. Si hablamos de amor, hablamos de Jesús. Si hablamos de perdón, hablamos de Jesús, porque en todos los temas que podamos tratar está Jesús, ya que Jesús lo es todo para nosotros. Doy gracias a Dios que me permitió culminar este hermoso mes con este glorioso tema. Estando reunidos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron: de David. Eso está en Mateo capítulo 22, versículo 41 al 45. Jesús es todo, es real, y con Él lo tenemos todo. No hay nadie como Él. En el Antiguo Testamento dice que Isaías dijo de Jesús en una profecía que Él era, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. En el Nuevo Testamento
Pedro exclamó y dijo: ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 68. Pablo dijo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Los soldados romanos, cuando lo vieron en la cruz, dijeron: en verdad era el Hijo del Dios vivo. Y Judas dijo: he entregado sangre inocente. Porque todo aquel que se encontró con Jesús quedó sorprendido, quedó impactado. Los ancianos dicen: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Los ángeles le dicen: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Estamos convencidos de que Jesús lo es todo. Es quien perdona nuestros pecados, es quien transforma nuestra vida, Él quien nos da esperanza de vida, es quien nos hace libre. Él es quien nos sana. Él es nuestro ayudador, nuestro sustentador. Jesús lo es todo para nosotros. Amados oyentes, gracias por haberme escuchado durante todo este mes con este tema tan hermoso, tan especial. Y espero que en sus corazones hayan guardado y atesorado cada uno de esos capítulos. Y que haya sido Jesús mismo el que les haya enseñado, el que les haya recordado y el que les siga enseñando e instruyendo por medio de su palabra. Y los animo, mis amados oyentes, a tener ese encuentro personal, a tener ese encuentro real con Jesús, porque en ese encuentro es donde sus vidas son transformadas. Jesús lo es todo. Solo en Jesús, solo Jesús. Para el artista, Jesús es el todo codiciable. Para el arquitecto, Jesús es la piedra principal del ángulo. Para el astrónomo, Jesús es el sol de justicia. Para el banquero, Jesús es el tesoro escondido. Para el carpintero, Jesús es la puerta. Para el doctor, Jesús es el médico divino. Para la enfermera, Jesús es la mano que trae alivio. Para el geólogo, Jesús es la roca de los cielos. Para el agricultor, Jesús es el sembrador y el señor de la mies. Para el joyero, Jesús es la perla preciosa. Para el periodista, Jesús es las buenas nuevas de gran gozo. Para el filántropo, Jesús es el don inefable. Para el filósofo, Jesús es la sabiduría de Dios. Para el ferroviario, Jesús es el camino nuevo y vivo. Para el escultor, Jesús es la piedra viva. Para el panadero, Jesús es el pan de vida. Para el trabajador, Jesús es el que da descanso a todas las naciones. Para el biólogo, Jesús es la vida. Para el predicador, Jesús es la palabra de Dios. Para el estudiante, Jesús es el maestro. Para el maestro, Jesús es la fuente de todo conocimiento. Para el juez, Jesús es el juez justo para todos los hombres. Para el teólogo, Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Para el abogado, Jesús es el consejero y legislador. Para el florista, Jesús es la rosa de Sarón. Para el constructor, Jesús es el fundamento completo y estable. Para el cristiano, Jesús es el Salvador, el Redentor, el Señor de señores. Para el pecador, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús lo es todo. Y para ti, mi amado oyente, ¿quién es Jesús? Eso tenía para decirles hoy. Dios me los bendiga grandemente y nos vemos el próximo mes con un nuevo tema. Soy B. Jones y esto fue Algo para decirles hoy.